Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 7 de marzo de 2024 y este es el capítulo 2493. Yo soy Emilcar y aunque esta no va a ser la semana loca de Apple que yo esperaba, sí está siendo una semana de locuras. Apple ha suspendido la cuenta de desarrollador de Epic y parece que para siempre jamás. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 13 temporadas y más de 2000 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium. Sonido HD, acceso anticipado sin publicidad y todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a emilcar.fm/daily para suscribirte por apenas 3 euros al mes, eligiendo el plan anual. En el capítulo de ayer hablaba de Epic como la posible promotora de alguna de las primeras tiendas de aplicaciones alternativas que podríamos ver nacer en Europa. Pues va a ser que no, porque Apple ayer por la tarde suspendió de forma definitiva su cuenta de desarrollador, en lo que pues parece ser, no el último, el enésimo capítulo de una guerra que comenzó en agosto de 2020. En aquella fecha, Epic le coló un gol a Apple, un medio de pago alternativo, dentro de una actualización de Fortnite, lo que le llevó evidentemente a una suspensión de la aplicación en la App Store y bueno, pues a todo eso además siguió una dura y previamente orquestada campaña de publicidad vomitiva por parte de Epic contra Apple, que derivó asimismo en un juicio antimonopolio cuya sentencia no parece haber puesto final a la guerra entre estas dos empresas, ¿no? Recordemos que esta sentencia final fue emitida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en enero, decretando que Apple debía permitir a los desarrolladores enlazar con otros medios de pago, rechazando así el recurso que Apple había planteado en contra y también el de Epic, que quería una sentencia más amplia. Apple anunció entonces sus normas mágicas y es que bueno, los desarrolladores pueden incluir esos medios alternativos, tienen que pedirlo por favor y firmar unas normas draconianas que les llevan a pagar comisiones de nuevo a Apple, un poquito menos, entre un 12 y un 27% de comisión, pero si a eso le sumas la del strike de turno, pues ya se te ponen por encima de las de la App Store. Encima tienes que someterte a una auditoría para demostrarle a Apple que le estás pagando bien las comisiones, un auténtico escándalo que comenté en el capítulo 2459 titulado Apple cobrará comisiones de las ventas vía web. Este es un capítulo de 18 de enero, estaba calentita la cosa entonces. Eran normas que se ceñían al mercado de Estados Unidos. En aquel momento, el premio gordo en Europa ya lo íbamos a dar después, esto era simplemente un anticipo, digamos, poniendo la venda antes de la herida porque la normativa en Europa evidentemente no es esa porque se los pulen. Bueno, 15 días después de aquello, Epic llevó el caso otra vez ante el Supremo, ¿no? Diciendo que esto no está cumpliendo con la sentencia del Supremo y allí siguen las cosas. El caso es que en Europa todo parecía algo más calmado ante la proximidad de la entrada en vigor de la DMA. En febrero, Apple permitía una nueva cuenta de desarrollador de Epic. Y la empresa además lo celebraba con un contenido mensaje, ¿no? O sea, hemos recibido nuestra cuenta de desarrollador de Apple y vamos a empezar a desarrollar la Epic Games Store en iOS pronto gracias a la DMA. Planeamos lanzarla en 2024. Epic Games Suecia será la que operará esta tienda, esta Epic Games Store, y Fortnite para Europa. Dice, con un equipo, Epic Games Suecia tiene un equipo de más de 60 trabajadores repartidos en 3 estudios. Todo como muy formalito. Por cierto, hablando de estas tiendas, en el podcast de ayer yo hablaba erróneamente de tiendas de aplicaciones de Google o de Microsoft o de OmniGroup vendiendo sus propias aplicaciones. Y no es que sea mentira, pero no es del todo cierto, porque parece ser que las normas de Apple dicen que esto no es posible stricto sensu, es decir, que las tiendas tienen que estar abiertas a aplicaciones de cualquiera. Ya no sé si aplicaciones de cualquiera o aplicaciones de otros, no lo tengo muy claro, pero lo que sí parece que no puede ser es una tienda donde tú solo vendas tus propias aplicaciones. Esto está claro que no. A lo mejor es por esto que, salvo Setup, por motivos más que evidentes,
no conocemos planes concretos de nadie sobre tiendas, ¿no? Porque todavía estarán viendo a ver cómo lo hacen. Epic se había dicho que iba a sacar su tienda, pero sin más anuncios de nada. Insisto, no conozco bien la norma, no sé si te obligan a tener aplicaciones de quien sea, es decir, que esté abierta a envíos de cualquiera, al igual que lo está la App Store, o simplemente la normativa lo que dice es que no puedas vender solo las tuyas. En cualquier caso, evidentemente, Microsoft, Google, el grupo Omni, Epic, esa norma, por un lado o por otro, la tienen que cumplir, con lo cual pues se tienen que plantear muy bien cómo sacan las cosas. Setup, como es ese tipo de tienda donde están todas las aplicaciones, pues claro, evidentemente no tienen que pensarse nada de esto. Bueno, el caso es que seguramente en Epic estarían en eso, ¿no? Viendo a ver cómo se lo montan, cuando Apple ayer suspendió la cuenta de desarrollador de Epic Games Suecia, que como digo es la empresa que pensaban usar para publicar en la tienda de aplicaciones. Epic lo considera claramente una violación de la DMA porque dicen que, claro, que se está quitando Apple de en medio a uno de los más grandes potenciales competidores de su App Store, y tienen razón. Apple, por otro lado, dice que la suspensión viene porque no me fío. Así en resumen. Dice que que Epic ha criticado públicamente el proceder de Apple para cumplir con la DMA. Bueno, Epic y cualquiera con un mínimo de decencia. Además, Apple cita un tuit, cosa que me parece muy cutre, del CEO de Epic del pasado 27 de febrero, un tuit que yo supongo que habrá escocido porque finaliza con una foto en blanco y negro de Jobs y Wozniak con un Apple I, y el texto que dice: Apple está a unas cuantas decisiones audaces y visionarias de ser la gran empresa que alguna vez fue y como la cual todavía se anuncia. Una marca querida por los consumidores, un socio para los desarrolladores y un señor supremo para nadie. Es una frase un poco rara de leer en español, en inglés tiene un poco más de sentido, ya sabéis que ellos hablan al revés, por así decirlo, como decían en las 3 y en Gran Bretaña, pero bueno, está claro. El caso es que Epic ha ideado una carta de Phil Schiller, quien si no, el jefe de la App Store. ¿A quién se le habrá ocurrido poner este tío ahí? Una carta de Phil Schiller, digo, al CEO de Epic, que es un auténtico drama de relaciones públicas. O sea, está claro que este tío es va por libre. O sea, no hay nadie que le controle. Os la voy a leer los párrafos que ha publicado Epic porque es que merece la pena. Dice Phil Schiller en una carta al CEO de Epic, o sea, así directamente. En el pasado Epic ha firmado acuerdos con Apple y luego los ha roto. Por ejemplo, usted testificó que Epic Games entró en el programa de desarrolladores con plena comprensión de sus términos y luego eligió infringir intencionalmente el acuerdo con Apple. Muy cierto. También testificó usted que Epic violó deliberadamente las reglas de Apple para hacer una demostración, ¿no? To make a point, para demostrar algo y para obtener ganancias financieras. Muy cierto. Más recientemente ha descrito nuestro plan de cumplimiento de la DMA como basura caliente. Esto una vez más tiene una frase hecha hot garbage en inglés. Un espectáculo de terror y una nueva instancia retorcida de cumplimiento malicioso. Y bueno, y se han dicho eso, se han quedado cortos. Y se ha quejado usted de lo que llamó tarifas basura e impuestos de Apple. Pues es que es así. Phil Schiller. Sus coloridas críticas, supongo que esto es una transcripción, una traducción literal, porque Colorful Critics no creo que se traduzca como coloridas críticas, pero bueno. A nuestro plan de cumplimiento de DMA, junto con la práctica pasada de Epic de violar intencionadamente las disposiciones contractuales con las que no está de acuerdo, sugieren fuertemente que Epic Suecia no tiene la intención de seguir las reglas. Otra violación internacional podría amenazar la integridad de la plataforma iOS, por favor, así como la seguridad y privacidad de los usuarios. Usted ha declarado que permitir la inscripción de Epic Games Suecia en el programa de desarrolladores era un movimiento de buena fe de Apple. Le invitamos, Phil Schiller, le invitamos a que nos proporcione una garantía por escrito de que también está actuando como un buen padre. ¿Tú lo has dicho? Bueno, sí, será, insisto, una frase hecha en inglés. Y que Epic Games Suecia, a pesar de sus acciones públicas y retórica, cumplirá todos sus compromisos. En términos sencillos, por favor díganos por qué deberíamos confiar en Epic esta vez. Insisto, Apple tiene mucha razón en sus quejas contra Epic. Ya lo dije en su momento. Además, el primer capítulo pues sería de 1, 2, 3 o 4 de septiembre de 2020. Con eso comenzó la temporada de Emilcar Daily. Y yo ya entonces le daba la razón a Apple y además
le echaba pestes a Epic, primero por lo que habían hecho y segundo porque todo preparadísimo, ¿no? Con aquel anuncio emulando al de 1984, es decir, todo vomitivo. Ya decía yo en aquel entonces, que me voy acordando, que esto era una batalla de hombres lobos contra vampiros. O sea, que nadie tenía la verdad absoluta, pero que desde luego el comportamiento de Epic había sido nauseabundo, ¿no? Pero claro, es que Apple se deja arrastrar por todo esto. Ha mandado comunicados a la prensa añadiendo lo siguiente. Dice, el atroz incumplimiento por parte de Epic de sus obligaciones contractuales con Apple llevó a los tribunales a determinar que Apple tiene derecho a rescindir cualquier o la totalidad de las subsidiarias afiliadas u otras entidades de propiedad total de Epic Games. Cierto. Bajo el control de Epic Games en cualquier momento y a la sola discreción de Apple. Es decir, que los tribunales le han dicho a Apple que le puede suspender las cuentas de desarrollador. Cierto. A la luz del comportamiento pasado y continuo de Epic, Apple ha elegido ejercer ese derecho. Cierto. Vale, muy bien. Mira, insisto, el movimiento de Epic fue rastrero. Pero la respuesta de Apple ha sido, en todo caso, lamentable. Mostrándose ante todo el mundo como Epic quiere que se muestre, ¿no? Como una empresa supremacista y monopolista, ¿no? Y esta suspensión de ahora, de porque no nos fiamos, es una clara muestra de que, como he dicho, Phil Schiller actúa sin control y que está empezando a tomar decisiones importantes que van a perjudicar a la empresa a largo plazo, ¿no? Es decir, ¿por qué haces esto ahora cuando hace 4 días les has permitido tener una nueva cuenta de desarrollador y te han firmado las reglas del App Store? ¿Por qué te vas a poner tú mismo a las ruedas de los caballos? En un caso en el cual has tenido siempre, esto vamos a ponerle pinzas, pero bueno, la mayor parte de la razón moral incluso. Pero claro, tu avaricia desmedida te hace siempre parecer como el malo. Le dice Schiller a los de Epic en términos sencillos y no calificados, por favor, díganos por qué deberíamos confiar en Epic esta vez, ¿no? Como muy dramático el Schiller. Esto no es un tono de una carta empresarial. Esto es otra cosa. Y bueno, eso es lo que le pregunta Phil Schiller a Epic. Yo espero que Phil Schiller tenga una respuesta preparada cuando la Unión Europea le pregunte que qué ha hecho Epic entre el 16 de febrero, que fue cuando le aprobaron la cuenta de desarrollador, y el 6 de marzo, que es cuando se la han suspendido. ¿Qué es lo que ha hecho Epic en ese tiempo? Un tuit. Un tuit que no te ha gustado del CEO. Es eso. O sea, una empresa como Apple, con un valor bursátil de 2.800 millones de dólares, y que está ahora mismo con todas las luces de todas las legislaciones habidas y por haber encima para ver que no se pase un gramo y recibiendo multas de la Unión Europea, se puede permitir tomar decisiones porque un tuit no le gusta a Phil Schiller. Este hombre, sin duda, es de Boston, ¿eh? Quiero decir que no es de California, pero está claro que se cree el sheriff de un pueblo del salvaje oeste. Espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar.social, allá donde me encuentres o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord. Si quieres apoyar a este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm/daily para poder empezar y terminar la semana escuchando los capítulos exclusivos de lunes y viernes. Que tengas un increíble día, un saludo y hasta mañana.